Bendiciones y bienvenidos a la materia de hermenéutica. Este día vamos a darle continuidad a nuestro estudio en la introducción de la materia hermenéutica. La semana pasada estuvimos dando algunas definiciones en cuanto al término, por qué es importante estudiarla y aspectos que nosotros es importante que los tomemos en cuenta al momento de interpretar un pasaje bíblico. Este día vamos a compartir con relación a la interpretación del contexto, que es parte de la semana anterior, del material de la semana anterior. Y vamos a ver que el contexto, uno de los errores quizás más comunes que los seres humanos, que nosotros como intérpretes, a veces como personas analíticas que somos de un documento, en cuanto a la Biblia, es un error común y de los más fáciles que nosotros podemos remediar cuando cometemos al no tomar en cuenta la conexión de las palabras que existen con lo que está antes o con lo que está después. Es decir, que una palabra fuera de contexto, lo único que se hace es volverse un pretexto. El contexto lo que hace es iluminar el significado de los términos y esto lo que hace es volver más concreto el contenido de aquel texto que estamos nosotros leyendo. Nosotros tenemos que aplicar este principio de contexto porque esto nos va a permitir o nos va a poder visualizar cuál fue la intención del autor, qué quiso decirnos al momento de haber escrito ese pasaje. Entonces, el principio de contexto consiste en estudiar no solamente los versículos anteriores, sino también los versículos posteriores al texto que se está investigando. A diferencia de la escritura, yo no sé si a usted le ha pasado que hay algunas ocasiones, hay algunos escritos que a veces uno quisiera interpretarlos o entender lo que la persona quiso decir. Ya no digamos aquel lenguaje que a veces de alguna manera lo escribimos abreviado o algo que no lleva acá le ponemos acá, hay palabras que omitimos. No estoy hablando en cuanto a la ortografía, pero creo que a veces nos hemos encontrado con incluso mensajes de texto que, por ejemplo, no llevan tilde. Entonces uno los puede leer de otra manera y no se alcanza a discernir lo que esa persona quiso explicar. Por ejemplo, a veces no es lo mismo que diga compre a decir compré tal cosa. Entonces, cuando esos mensajes los transmitimos a través de las redes sociales, es bien difícil poder discernir o tratar de descifrar lo que esta persona quiso decirnos. Y ahí la importancia de la ortografía. Pero en la rama de la teología, en cuanto a la Biblia, es importante poder aplicar estos principios al momento de interpretar un pasaje. Etimológicamente, el término se deriva de con, que es el latín cum, que significa unión, asociación o compañía, texto de textum, tejido por extensión de contextura o el trama. Aplicado esto a documentos escritos, está expresando la conexión de pensamientos que existe entre sus diferentes partes para hacer de ella todo algo coherente. Yo sé que hay ocasiones en las cuales nos encontramos con personas que les cuesta transmitir sus conocimientos, que les cuesta transmitir qué quieren dar a conocer. Y por ejemplo, cuando nos encontramos con correos electrónicos bastante extensos, si a eso no le ponemos comas, si no tildamos las palabras, si no hacemos pausas, difícilmente vamos a poder darnos a entender y ahí no hay un mensaje, sino que solamente hay una lluvia de ideas, que lo que hace a veces es poder malinterpretar mensajes. Se habla de un contexto inmediato, también de un contexto remoto. El inmediato es el que está antes o está después del texto. Pero el contexto remoto, digámoslo de esta manera, que es un sentido muy amplio, es decir, está constituido
por la totalidad de la escritura. Esto puede encontrarse de una forma sistematizada, ordenada, en un documento, en un libro, en una serie de escritos, y esto lo vamos a ver algunos ejemplos también. Veamos un ejemplo de contexto inmediato. En su material escribimos una pregunta que dice de esta manera: ¿puede una persona creer en Jesucristo y ser salvo, él y su familia, por el simple hecho de que él lo es? Podríamos decir algo también, podríamos cambiar el ejemplo. ¿Puede una persona, un pastor que cree en Jesucristo, que es salvo, él y sus hijos van a ser salvos también? Porque a veces esperamos que el pastor, sus hijos, sean pastores, pero sabemos muy bien que estos son llamamientos individuales y que por esta razón, a veces por las diversas presiones que puedan tener los hijos de los pastores, los hijos de los profetas, de los evangelistas o de cualquier persona que esté en el ministerio, una persona que esté en el ministerio, no necesariamente su descendencia va a estar en el ministerio. Lo ideal es que esta persona tiene una alianza, que tuvo un llamamiento en un momento oportuno, pueda guiar a su descendencia también sobre esa línea. Sin embargo, el llamamiento es individual, el llamamiento que Dios le va a hacer a esta persona también va a ser de forma individual. Entonces pregunto yo en el material: ¿puede una persona creer en Jesucristo y ser salvo él y su familia por el simple hecho de que lo es? Quiero comentarles que inicialmente fui la primera persona que se convirtió al evangelio en mi familia. Y quizás usted que ha tenido que dar ese paso puede entenderme fácilmente también, porque había ocasiones en las cuales yo me levantaba por las noches. El ambiente de mi familia era un poquito complicado y de hecho todavía lo es. El ambiente era un poco complicado y me recuerdo que yo me levantaba por las noches a orar en los sillones o donde se sentaban ellos para que pudieran convertirse. El hecho de que una persona se haya convertido no quiere decir de que por consecuencia van a ser salvos. Es decir, cada persona necesita tener un llamado, una confrontación, necesita tener un encuentro con el Señor. Y esa es nuestra responsabilidad como creyentes, que las personas que están cerca de nosotros, nuestros familiares, también conozcan de Jesús. Pero en el contexto en el cual estamos hablando, citamos aquí a Hechos 16:31 y por esta razón he incluido desde el versículo 28 que dice: mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. El versículo 29, él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y el versículo 30 nos dice: y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ahí le respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Solamente al creer iban a ser salvo tú y él y su casa? No. El versículo 32 nos da mayor claridad qué es lo que se debe hacer. Y le hablaron la palabra del Señor a él, pero también a todos los que estaban en su casa. Si nosotros sacamos ese versículo fuera de contexto, lo podemos convertir en un pretexto de decir: cuando alguien se convierte, automáticamente alcanza salvación el resto de su familia. Y eso no es así. Por el contexto, vemos que el versículo 33 nos dice que estaban y le hablaron la palabra a él y a todos los que estaban en su casa. Y luego el versículo 33 nos dice: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Aquí podemos tener un versículo en el cual podemos nosotros argumentar de alguien: mire, no es necesario bautizarse, o mire, si es necesario bautizarse. Aquí nos demuestra que el bautizo de esta persona vino como consecuencia de ese arrepentimiento. Es decir, que el bautizo no es un mandamiento de obediencia, porque no hay mandamientos de desobediencia.
el bautizo es una consecuencia, es un acto público de lo que ha acontecido de forma interna en la vida de las personas. Este es un ejemplo claro de un contexto inmediato. Cuando el propósito no se haya expuesto de modo expreso en el libro, generalmente se descubre sin demasiado esfuerzo a través de su contenido. Es decir, que nosotros en los documentos, en los libros, podemos identificar fácilmente. Y tenemos un ejemplo, la carta a los hebreos. El Hebreos me parece que son 12, capítulo 12 o 13, no recuerdo bien. Son 12 capítulos en los cuales inicialmente, es decir, los primeros 1 o 2 capítulos, nos muestran cuál es el propósito de la carta. Hace una comparación entre Moisés y Jesucristo, entre los ángeles y Jesucristo. Entonces, la carta a los hebreos desde el principio muestra el propósito de exaltar a Cristo sobre todo lo creado y sobre todas las sagradas instituciones de Israel, con el propósito o a fin de librar a los judíos convertidos al evangelio de actitudes nostálgicas respecto a las formas de su antigua fe, pues esas instituciones podrían llevarlas a ellos. Ese cumplimiento rígido de ceremonias pueden llevar a las personas a la apostasía. La conexión entre el texto y su contexto inmediato, esto puede ser una conexión lógica, y esto se da cuando las ideas del texto aparecen entrelazadas, unidas en la línea de pensamiento de toda la sección. A veces pueden ser históricas, y esto se da cuando existe una relación con determinados hechos o acontecimientos. Pero también puede ser teológica, si el contenido del texto forma parte de un argumento doctrinal, como sucede en numerosos pasajes, por ejemplo, como en Gálatas o en Romanos. Esto puede darse en la conexión entre el texto y su contexto, puede ser lógico, dijimos, histórico y teológico. En el examen del contexto debe tenerse en cuenta también los paréntesis, de lo cual vimos la semana anterior. Por ejemplo, hablamos cuando vimos la cita donde mencionaba que hablaba de Emanuel, y entre paréntesis aparecía que traducido es Dios con nosotros. Las digresiones, los cambios bruscos de un tema a otro, el hilo del pensamiento del autor parece romperse para introducir también una línea nueva de reflexión. El intérprete habrá de tener el debido discernimiento para advertir que el verdadero contexto no lo constituye solamente los versículos que anteceden o siguen inmediatamente el texto objeto de exégesis, de estudio, sino una porción anterior, puede ser una versión posterior a los mismos versículos que nosotros estamos estudiando. La actual división de nuestras versiones de la Biblia en capítulos y versículos es arbitraria. Lo dijimos la semana anterior, un personaje llamado Stephen Lambton que hizo esa división y era pues para poder facilitar la lectura, pero no existe división de ninguna clase en los antiguos manuscritos. La Vulgata Latina fue la primera versión dividida en capítulos, que esto desde luego fue obra del cardenal Hugo en el siglo XIII. No siempre el contexto aporta luz para la mejor comprensión de un texto. Es decir, esto puede suceder que se encuentre aislado, esté en otro lado, en otro capítulo, en otro incluso libro, sin conexión con lo que antecede o le sigue. En el caso, es inútil trabajar en el contexto. Y entonces lo que tenemos que hacer es tomar la ayuda o debemos buscar la ayuda en pasajes paralelos, es decir, aquellos que en otros lugares de la Biblia se refieren al mismo hecho histórico, a la misma doctrina o a una enseñanza de exhortación o tema semejante. En estos pasajes paralelos, generalmente nosotros hallamos o encontramos ayuda no solo para entender mejor el texto que tratamos de interpretar, sino también para poder obtener una perspectiva más amplia tanto de su significado
como de sus aplicaciones. Hay un ejemplo que quiero compartir con ustedes y esto está en Lucas 14, versículo 26. Dice así: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Cuando nosotros buscamos un pasaje paralelo, esto lo encontramos en Mateo 10:37, cuando comparamos este versículo dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Al unir estos dos versículos, primero dice: si alguno viene a mí y no aborrece a padre, pero el otro versículo dice: el que ama a padre o madre más que a mí. Uno está diciendo por una parte aborrecer, pero en un sentido lógico, ¿tenemos que aborrecer a nuestros papás? No se está refiriendo el autor en ese sentido. Al utilizar pasajes paralelos, podemos establecer la diferencia, que el término aborrecer no es odiar a sus papás, no es menospreciarlos, sino amar menos. ¿Por qué razón? Porque Mateo 10:37 nos dice: el que ama a padre o madre más que a mí. Es decir, la preeminencia tiene que ser para Cristo, no más amor para sus papás, sino que el sentido o la relación primordial debería de ser Dios, mis papás, o mi pareja, y luego las demás personas. Incluso el ministerio no está en primer lugar. El ministerio debería de utilizar después de la familia. El término aborrecer entonces ahora cobra un significado de amar menos. Los pasajes paralelos estos pueden ser verbales, pero también pueden ser conceptuales. ¿Por qué razón? Porque hay personas que lo único que hacen es buscar la concordancia de la Biblia, y el hecho de que un término, por ejemplo, desolación, que aparezca, por ejemplo, en uno de los profetas mayores, y no me voy a ir en la concordancia y a buscar el término consolación, y cuando aparezcan estos van a ser idénticos o van a aclararme un pasaje. Únicamente pueden ser pues parecidos en los términos, pero no me van a dar una interpretación correcta. Son verbales los pasajes paralelos cuando en ellos se encuentra la misma palabra o frase que en el texto anterior, con un sentido idóneo o puede ser también semejante. De no ser así, el paralelo es aparente, no real, y en vez de sernos de orientación, más bien esto puede llegar a confundirnos. Los paralelos conceptuales existen donde hay correlación de hechos o de ideas. A pesar de que estos se expresan con diferentes palabras, también podemos encontrar que una fuente exhaustiva de paralelos verbales es una buena concordancia bíblica, pero como les decía al inicio, a lo mejor nos puede llevar a una frase conocida, pero no nos está dando claridad del pasaje que estamos estudiando. Preferiblemente esta concordancia tiene que estar basada en las lenguas originales. Tengo aquí un ejemplo. Dice Jeremías 17:9, aquí quise poner la versión Reina Valera. Dice así, de esta manera: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. El término perverso en hebreo es anush, y tiene el significado de incurable, insalvable, desahuciado, como se confirma en los restantes textos en que aparece. Entonces, así, los paralelos nos confirman que el sentido del vocablo anush no es el perverso del corazón, sino lo irreversible humanamente de su condición. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, está refiriéndose a lo irreversible humanamente en su condición. Por eso cuando a usted le digan te amo con todo mi corazón, tenga cuidado, porque el corazón es engañoso y los seres humanos somos cambiantes a cada momento, y puede ser que hoy estemos amando a una persona, pero nos hace una media cosita y después nos cambian los sentimientos. En el estudio de pasajes paralelos es aconsejable también seguir un orden,
Y esto lo podemos encontrar de esta manera. Primero, buscarlos en el mismo libro, si los hay, o en los escritos del mismo autor. Número 2, también podemos darle prioridad a los que aparezcan en los libros o secciones que tratan de iguales temas de cuestiones afines. Pero también podemos buscarlo en libros o en pasajes de un mismo género literario. El cotejo, es decir, la revisión de pasajes paralelos, contribuye a iluminar un texto o a resolver problemas que la interpretación de este puede plantear. Hay veces en que la comparación surge problemas nuevos. Por ejemplo, los versículos que acabamos de comparar, pueden surgir problemas nuevos y a lo mejor estamos como confundidos. Bueno, y entonces Judas se ahorcó, o qué pasó, o se le reventaron las entrañas, entonces ¿cómo tuvo que haber sido? No digo que vamos a ser escritores de novelas y vamos a decir, es que entonces Judas estaba en un árbol y dice la Biblia que se ahorcó, entonces se cortó la rama y por eso se dañó él. Entonces, no digo que vamos a llegar a ese nivel, pero sí vamos a interpretar literalmente hasta donde se pueda, pero el estudio de pasajes paralelos puede llevarnos a poder solventar esa inquietud que nosotros tenemos, pero también nos pueden llevar a meternos en más dificultades porque a lo mejor están arrojándonos datos históricos, datos geográficos que nos puedan llegar a confundir. Si se tiene en cuenta la naturaleza también de los textos. Cada uno destaca lo que más le ha llamado la atención. Cuando hablamos de los escritores, recordemos que todos tenemos puntos de vista totalmente diferentes. Como por ejemplo, yo en este momento tengo una vista al frente de mí, tengo una vista a los extremos, y de igual forma usted que está ahí conectado con este dispositivo, tenemos una vista totalmente diferente, tenemos distractores totalmente diferentes. Entonces, cada uno de estos escritores, cada uno de estos personajes destaca lo que más le ha llamado la atención o le considera más adecuado al propósito narrativo. Cuando nosotros comparamos, por ejemplo, los evangelios sinópticos, nos vamos a dar cuenta que si hay 4 puntos cardinales y cada uno de ellos está en un extremo, desde luego que la perspectiva, que la visión, que la forma de ver las cosas va a ser totalmente diferente, y por eso los 4 personajes, las personas que están involucradas en esos pasajes paralelos, de ninguna manera que van a ser iguales. Por esa razón, cada uno destaca lo que más le ha llamado la atención o lo que considera más adecuado al propósito narrativo. Si no, démonos cuenta cuando vamos en el tráfico y de repente vemos un accidente. Unos se detienen para saber qué pasó, otros se detienen para ver en qué pueden ayudar y otros a lo mejor solo pasan de largo porque no les interesa. Cada uno tiene una visión diferente, cada uno tiene un propósito diferente cuando se trata de investigar, cuando se trata de leer, cuando se trata de solventar algo. Cuando no se hallen soluciones satisfactorias, se observará que el problema en ningún caso va a afectar lo más mínimo a lo esencial de los pasajes comparados. Superadas estas diferencias o aparentes discordancias, los paralelos seguirán enriqueciendo el estudio del texto. Desde luego que eso nos van a permitir a nosotros poder tener un panorama totalmente diferente de lo que estamos estudiando. Es muy importante que nosotros tomemos en cuenta todos estos elementos para que puedan ayudarnos a poder interpretar y conocer cuál fue la intención de ese autor que nos dejó esa palabra escrita para que nosotros, como lo dice la misma carta a los romanos, que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Gracias por haberme acompañado en este estudio de aprendizaje acerca de los pasajes paralelos también y la interpretación o el contexto inmediato y el contexto remoto. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.